Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 8. Dice así la palabra del Señor, leeremos hasta el versículo 12. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Vamos a orar. Padre, una vez más queremos suplicarte la unción y asistencia de tu Espíritu Santo, de forma que podamos tratar este tema delante de tu presencia para mis hermanos, para la gloria de Cristo. Te rogamos, Señor, una vez más, ministra a nuestros hombres interiores y que nosotros seamos mejores y no peores al término de esta predicación. Que nosotros podamos apreciar aún más el contenido de tu palabra y el glorioso mensaje del Evangelio. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, porque a nadie más se le pudo haber ocurrido inventar algo como lo que tú has hecho en el Evangelio. A ti la gloria en Cristo Jesús. Amén. Así como en la plenaria anterior, el título asumía un alejamiento de la palabra, este título nos sugiere que también ha habido un alejamiento del Evangelio. Y nos podría parecer extraño que así como hablamos a pastores y líderes de regresar a la palabra, también ahora nosotros tengamos que hablar de regresar al Evangelio, a evangélicos. Y sobre todo a pastores evangélicos. Pero debe llamarnos la atención que el apóstol Pablo escribiera a Timoteo sobre este tema. Timoteo era un hombre en quien Pablo había depositado su plena confianza. Pablo confiaba en Timoteo. Lo recomendaba a las iglesias y le decía, recíbanle y escúchenle como si fuera yo. O sea, Pablo confiaba mucho en este hombre. Pero le dice, Timoteo, no te avergüences del Evangelio. Reconocía la fidelidad de su hijo en la fe. Era un colaborador experimentado, pero eso no impidió que Pablo tratara el tema del Evangelio con él. Y es por esta razón que Pablo no solo habla de asuntos que tienen que ver con la iglesia en las epístolas pastorales, sino que también habla acerca de temas que tienen que ver con la soteriología y la doctrina de la salvación. En 1 Timoteo 1:11 Pablo habla del glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Y dijo lo mismo en Gálatas 2:7. O sea que Pablo mencionaba ese evangelio que había sido depositado, puesto en sus manos como un buen administrador, un tesoro preciado que él debía de cuidar y compartir con los gentiles. Y lo que él hace al escribir a Timoteo es recordarle que ese mismo evangelio también le había sido encomendado a él. No solo a mí, sino también a ti, Timoteo, se te ha encomendado el evangelio. Y podemos decir lo mismo de nosotros que estamos aquí. El evangelio glorioso de Cristo ha sido puesto en nuestras manos. ¿Recuerdan ustedes las palabras de Pablo en Romanos 10:15? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Tal como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. ¿Qué aprecio? Porque, óigame, los pies no necesariamente son muy hermosos.
Pero lo que está diciendo es, esos son los pies que recorren los lugares para compartir el Evangelio. Qué hermoso, qué bendición. Es algo digno de ser compartido así. Y los hombres y mujeres que comparten el Evangelio deben ser apreciados por el contenido del Evangelio. Y en nuestro pasaje de 2 Timoteo 1, lo primero que Pablo le pide a Timoteo es, no te avergüences del Evangelio. No te avergüences del Evangelio. Dice en el versículo 8, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Y aquí estaré utilizando los encabezados que un comentarista dividió esta sección de esta manera. Y lo primero que vemos aquí es ese llamado, no te avergüences del Evangelio. Pablo le pide a Timoteo, algo que él no esté dispuesto a hacer. Pablo mismo expresó en una ocasión, no me avergüenzo del Evangelio. Y en el versículo 12 de nuestro texto dice, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo. Pablo mismo dice, no me avergüenzo. Pero el texto más conocido es el texto de Romanos 1:16. Ese texto es muy famoso, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Y en otras palabras, Pablo está diciendo de manera negativa lo que él está expresando positivamente también. Yo me glorío y me enorgullezco del Evangelio. Mi gloria está en el Evangelio. Timoteo, tú debes hacer lo mismo. Pero esto nos dice algo, así como veíamos que es posible para un hijo de Dios olvidar y menospreciar la palabra de Dios en un momento determinado de su vida. Esto implica que también es posible que un ministro de Jesucristo se avergüence del Evangelio. ¿Observaron eso? Pablo afirma, no me avergüenzo del Evangelio. Le escribe a su siervo, a su hijo Timoteo, y le dice, no te avergüences del Evangelio. Y eso es porque es posible que tú y yo nos avergoncemos del Evangelio. Y por eso la advertencia. Pablo tuvo que codearse con hombres y mujeres muy afectados con las filosofías reinantes de su cultura en su época. Y para esas personas la palabra de la cruz era una locura. Entonces, cuando tú oyes algo que dice, ¿y a quién se le ocurre creer una cosa así? Es una locura, así pensaban del Evangelio. La palabra de la cruz, locura. Por eso en 1 Corintios capítulo 1, versículo 17, si pueden buscarlo, el apóstol Pablo dice lo siguiente, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Y qué constituye eso para las personas? Dice, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pero ven ustedes, para los judíos dice una piedra de tropiezo, cruz, imposible. Para los gentiles, una necedad. Pero tanto el judío como el gentil que se convierten, ¿qué ocurre? Poder de Dios.
Tanto el que lo ve como una locura o como una necedad, cuando el evangelio llega, los transforma y ahora lo aprecian con sus propias vidas. Y Pablo estaba lidiando con gente así. Y su tentación podía ser acomodar el mensaje para que no lo menospreciaran, para que sea más apetecible para las personas, para que sea más fácil de digerir. Un cambio aquí, un pequeño cambio allá, y lo adaptamos y así no paso tantos problemas, no me apedrean otra vez. Pero Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio. Esa es mi gloria. Timoteo, no te avergüences del evangelio. Pablo cuenta esto porque debió sentir en su carne esa tentación a cambiar el mensaje, a hablar para agradar a los hombres, evitarse el menosprecio y la persecución. Al predicar y al compartir la palabra de Dios con los hombres, nosotros podemos ser tentados a quitar esas aristas que molestan a las personas para evitar el inconveniente de ver personas ofendidas al decirles que son pecadores. Hay personas que se ofenden grandemente cuando uno les predica el evangelio y dicen que tienen que arrepentirse. O sea, que tú eres mejor que yo. Esa es una parte de las cosas que nos dicen, ¿no? Entonces tu religión sí salva, la mía no. Y se ofenden porque no han experimentado ese convencimiento de pecado para verse a sí mismos como pecadores delante de la justicia divina. Por eso Spurgeon decía, cuando nosotros prediquemos a Cristo crucificado, no debemos tartamudear, ni dudar, ni excusarnos. Mira, tú me vas a perdonar, pero no pida perdón, predícale. Dice, porque no hay nada de qué avergonzarse. El evangelio de Cristo es una buena noticia de salvación. Y para anunciar esa buena noticia con los hombres, hay que compartirles la mala noticia del pecado. No del pecado que está allá afuera, sino del pecado que está aquí en nuestro corazón. Y eso ofende a la gente. Hay gente que se ofende. Y obviamente sabemos por qué razón, es por el orgullo. No nos debe de sorprender. No sentíamos nosotros lo mismo también. Yo le di que nosotros decimos, carpeta, trabajo, lucha, a quien me compartió el evangelio a mí. Es un amigo de infancia. Y me compartió el evangelio. Y eso me movió, ¿saben qué? A leer la Biblia. ¡Wow! ¡Qué reacción más espiritual! No, me movió a leerla para discutir con él. Y obviamente no podía entender lo que estaba leyendo a plenitud. Pero fue mi primer encuentro con el evangelio. Uno tiende a excusarse y debe entender uno que esa es la reacción natural de un hombre en el pecado. Y tener paciencia como siervos de Dios al compartir la palabra con otros. Los hombres preferirían escuchar 10,000 sermones en los que se les diga que cumpliendo con determinadas reglas ellos se van a ganar el favor de Dios, antes que escuchar un mensaje en el que se les dice que ellos no tienen nada que hacer, nada que aportar, porque ya Cristo lo hizo todo. Que lo único que tienen que reconocer es que son pecadores, arrepentirse de sus pecados y abrazar a Cristo por la fe. Es por eso que nosotros decimos que eso no es demasiado bueno como para ser verdad. Es que es bueno y es verdad. Es bueno y es verdad. Qué bendición. Cristo murió por viles pecadores. Es Tim Keller que dice, cuando te das cuenta que el antídoto contra el ser malos no es el ser buenos, estás al borde de comprender el evangelio. Cuando te das cuenta que el antídoto contra el ser malos no es el ser buenos, estás al borde de comprender el evangelio. Porque es precisamente entendiendo el pecado que apreciamos a Cristo. No te avergüences del evangelio. Pues la primera exhortación que Pablo le da a Timoteo es no te avergüences. No te avergüences. Para poder regresar al evangelio, para retomar el lugar preeminente que el evangelio debe tener en nuestros ministerios, debemos enorgullecernos del evangelio. Pero lo segundo que Pablo trata aquí
es que le dice que no solamente debe de no avergonzarse, él también debe aprender a sufrir por el Evangelio. Timoteo sufre por el Evangelio. Y lo encontramos en los versículos 8b en adelante. Pero el versículo 8 tiene esa segunda exhortación diciendo: no te avergüences de mí, dice, del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Participa conmigo en esas aflicciones por el Evangelio, por causa del Evangelio. Identificarse con el Evangelio y predicar el Evangelio acarrea consecuencias de todos los niveles y colores, dependiendo dónde nos encontremos, en qué país estemos ministrando, a qué personas les hablemos, va a acarrear consecuencias. Y el primer lugar donde muchas veces vemos esta ofensa es nuestros propios hogares. Mi familia pensaba que yo estaba loco, o que me iba a volver loco leyendo tanto la Biblia. Gracias al Señor, esa locura se le pegó a mi mamá también. Y hoy tiene 90 años y es miembro de nuestra iglesia para la gloria de Dios. Pero nosotros tenemos la tendencia natural a evitar cualquier cosa que implique dolor y sufrimiento. Y aquellas consecuencias de compartir el Evangelio también nos las queremos evitar. Y por eso Pablo le dice a su hijo espiritual: Timoteo, Timoteo, no te avergüences del Evangelio, sufre conmigo, participa conmigo. Y la vida de Pablo es un muestrario de lo que nos puede suceder cuando nos comprometemos con el Evangelio, cuando lo vivimos, cuando lo predicamos. ¿Cuántas cosas no le sucedieron a este hombre por amor a predicar el Evangelio? Muchos religiosos que se ofendieron con él, tanto como para desear que él estuviera muerto. Y algunos dieron pasos para matarle. Ofendidos, porque osaron cuestionar la santidad de sus personas. Y Timoteo no tenía que irse muy lejos para darse cuenta de lo que Pablo estaba diciendo, porque él había visto muchas de esas marcas en su propio cuerpo. Y no es cierto que por mucho menos de lo que le sucedió a Pablo, nosotros dejamos de identificarnos con el Evangelio muchas veces. Y no somos tan francos y abiertos compartiendo el Evangelio, por mucho menos de lo que le pasó al apóstol Pablo. En ocasiones, si te gustan las películas de espías, nos convertimos en agentes secretos del Evangelio. Nadie se da cuenta, porque no compartimos el Evangelio. Nadie se entera que somos embajadores del Altísimo, porque no lo decimos. Nos avergonzamos del Evangelio para evitar el sufrimiento. Y tanto Timoteo como nosotros necesitamos escuchar esa exhortación que Pablo le da. No te avergüences, sufre por el Evangelio. Sufre por el Evangelio. En el contexto de una conferencia misionera, donde muchos de los oyentes estaban en lugares peligrosos ministrando la palabra de Dios, este tema era asumido, porque es el contexto diario en el que se desenvuelven. Ministrando en lugares peligrosos, con sus hijos pequeños, sus familias, por compartir el Evangelio de Jesucristo. Nosotros nos encontramos en ambientes muy diferentes. Y a veces no entendemos todo lo que Pablo está diciendo aquí. Pero Pablo vivía precisamente como esos hermanos nuestros que están en lugares peligrosos ministrando hoy día. Es de eso que se está refiriendo el apóstol Pablo. Y cuando nosotros hablamos de estar dispuestos a identificarnos con el Evangelio de tal manera que no tomamos en cuenta que como preciosas nuestras vidas con tal de compartir el Evangelio, es nosotros poder vencer la indisposición, de nosotros evitar la indisposición de experimentar el sufrimiento, el menosprecio por las verdades que nosotros tenemos que compartir con el Evangelio. Y las cosas se están moviendo en nuestros países ahora mismo para que autoridades se opongan a las cosas que nosotros creemos y proclamamos, ¿no es así? Nuestros países secularmente se están moviendo para que los cristianos sean vistos como los opositores del avance y del progreso.
y con mentalidad abierta están aprobando leyes que están socavando y echando por el piso muchas cosas que para nosotros son valiosas, ¿no es así? Posiblemente entonces los días de aflicción y sufrimiento estén más cerca de lo que nos imaginamos. En donde permanecer fieles al Evangelio va a implicar decir, eso no está bien. Y le tendremos que decir a pecadores que ahora están empezando a ser protegidos por el Estado, tú eres un pecador. Y se van a ofender. ¿Y saben qué van a hacer? Nos van a denunciar. ¿Cómo sufrir? Pablo no solo le pide estar dispuesto al sufrimiento, también le dice el modo en que es posible. Dice, según el poder de Dios. No es nuestras fuerzas. No estamos tratando de exhibirnos como valientes. No, es el poder de Dios. Y Él me ha dicho, dice Pablo en 2 Corintios 12, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Ah, ¿tú crees que eres fuerte? Desechado. Búscame los débiles, dice el Señor. Para yo exhibir mi poder, busco débiles, para que se vea claramente que el poder es del Señor. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo? No, yo no estoy pidiéndoles a ustedes que sean valientes en vuestras propias fuerzas, sino en el poder de Dios. ¿Y por qué sufrir? ¿Por qué sufrir? Por lo que es y por lo que hace el Evangelio. Hay cosas por las que yo no estaría dispuesto a sufrir. No vale la pena. Hay cosas por las que no vale la pena pelear. Pero por el Evangelio, por lo que es y lo que hace el Evangelio, vale la pena sufrir. Dice 2 Timoteo 1, 9 al 10. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Nosotros leemos estos dos versículos, 9 y 10. Y decimos amén. Parece algo interesante y bueno. Trata de leerlo ahora una vez más conmigo. Ahora es difícil, pero trata de leerlo como si fuera la primera vez que tú te estás enterando de lo que el Evangelio es. Vamos a ver si podemos. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, no fue por nada que nosotros hicimos, ni porque Dios vio algo que íbamos a hacer, no, sino según su propósito. Él tenía un propósito y se lo propuso, y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Es en virtud de su Hijo, de Cristo y lo que Él haría. ¿Cuándo? Desde la eternidad. ¿Qué? Que la gracia de Cristo se nos dio desde la eternidad. Excúsenme, pero eso es increíble. Que eso no fue ahora que eso ocurrió. Eso no es de ahora. Y que ahora ha sido manifestada en el tiempo por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús. Ah, pero Él vino. Quien abolió la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Cómo? Por medio del Evangelio. La muerte que tanto el hombre teme. Abolida. ¡Wow! Y ahora hay vida e inmortalidad. Tenemos promesa de que hay vida después de la muerte. ¿Ven ustedes aquí algo que el Evangelio hizo por nosotros en la eternidad? ¿Ven ustedes aquí algo que el Evangelio hace en nosotros en el tiempo? ¿Ven ustedes aquí algo que el Evangelio hará con nosotros en el umbral de la gloria? Este texto es increíble lo que está diciendo. Oigan lo que hizo en la eternidad.
quien nos ha salvado y nos ha llamado con llamamiento santo, según la gracia que nos fue dada. Eso ya es un hecho en la eternidad. Observen que el Evangelio trata incluso con lo que Dios hizo desde la eternidad. El Evangelio no es algo que ocurrió solo en la historia. El Evangelio tuvo su concepción y una realización en la eternidad. Algo, ya eso es un hecho. Tiene que ver con la elección y con la predestinación de Dios. ¿Cómo no he yo de estar dispuesto a sufrir por semejante Evangelio que me asegura y garantiza la salvación desde antes de la fundación del mundo? Pero también vemos lo que hace en la historia. Según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús. La gracia de Dios no solo hizo algo antes de la fundación del mundo, sino que también hace algo en la historia. El Evangelio tiene que ver con lo que Dios hizo al enviar a su Hijo a la tierra, a vivir una vida perfecta, morir en la cruz, resucitar al tercer día y ascender a los cielos, que es el Evangelio que Pablo dice que le fue entregado. Y lo cuenta en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 5. Dice, este es el Evangelio que me fue entregado. O sea que Pablo no se lo inventó. Ay, qué bueno. Eso es algo de Dios. Y él lo comparte con los corintios. El Evangelio tiene que ver con el llamado que Dios nos hizo. Hubo un momento cuando nosotros escuchamos internamente el llamado del Espíritu Santo y respondimos, y hubo vida espiritual, fe, arrepentimiento, conversión, justificación y perdón de nuestros pecados. Tiene que ver con lo que sigue haciendo por su Espíritu en la vida de los regenerados. Tiene que ver con el hecho de que hemos muerto al pecado en Cristo. El Evangelio no solo salva, sino que también santifica. Y ambas etapas divinas fueron en y por Cristo. En Cristo, por Cristo. Y la entrega fue eterna y fue secreta. Eterna, desde la eternidad. Y luego en el hombre interior. Y luego hay una manifestación histórica. Es impresionante. Pero también vemos lo que hará el Evangelio en el umbral de la gloria. Dice nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Eso es gloria. Hermanos, no vale la pena sufrir por un Evangelio así. No vale la pena por un Evangelio que te explica cómo la solución al problema del pecado quedó resuelto desde la eternidad en la mente de Dios y llevado a cabo en la historia por la muerte de Cristo Jesús, y que se aplica en la vida de cada uno de los elegidos en la historia, en la época que hayan nacido, y que después se mueren. Esos que creen mueren, pero resucitarán gloriosos y serán levantados todos para estar con Cristo. Cuando Cristo vuelva, recogerá a los que están vivos en ese momento. Ojalá sea ahora. Y los que no, levantará nuestros cuerpos de la tumba. Los hombres necesitan oír ese Evangelio. Escuchar que hay vida en Cristo Jesús. Y podemos morir y resucitaremos con Él. Me encanta esta frase, párrafo de Calvino. Decía Calvino, sin el Evangelio todo es inútil y vano. Sin el Evangelio no somos cristianos. Sin el Evangelio todas las riquezas son pobreza. Toda sabiduría, insensatez ante Dios. La fortaleza es debilidad y toda justicia del hombre está bajo la condenación de Dios. Pero por medio del conocimiento del Evangelio somos hechos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, conciudadanos con los santos, ciudadanos del reino de los cielos, herederos de Dios con Jesucristo, por medio de quien los pobres son hechos ricos, los débiles fuertes, los insensatos sabios, el pecador es justificado, el desolado es consolado, el que duda es asegurado y los esclavos liberados. Es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Ese es el Evangelio que hemos abrazado. Ese es el Evangelio que proclamamos. Y vamos a estar avergonzados antes bien dispuestos a sufrir por ese Evangelio. ¿Cuántos hombres han ofrendado sus vidas por ideologías que se quedan aquí en toda la tierra?
Y cada país tiene su historia de hombres que se levantaron con ideologías por defender la patria. Es aquí que nosotros estamos por una patria celestial, por un reino inconmovible, como lo llama la Escritura. ¿Y cuándo esperar entonces el sufrimiento? ¿Vale la pena por un evangelio así? ¿Cuándo esperarlo entonces? O cuando lo predicamos, cuando lo proclamamos. Dice, para lo cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro, dice en el versículo 11 Pablo. Para lo cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual, por eso, sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. No hemos sido hechos apóstoles como Pablo puede decir aquí, pero se nos ha otorgado, amados hermanos, el privilegio grandísimo de ser predicadores y maestros de este maravilloso evangelio. Y ante ese evangelio Pablo podía decir, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo. Nos gloriamos nosotros así del evangelio. Es nuestra gloria. Y nos sentimos que de todos los habitantes del planeta Tierra, aquí hay un grupo muy privilegiado. Porque Dios nos ha bendecido con el contenido de su evangelio. Y nos ha encomendado ahora ese evangelio en nuestras manos, para que lo podamos compartir con otros. Por eso Pablo decía en Romanos 8, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Cuando lleguemos a la gloria, veremos cada uno de los sufrimientos por el evangelio como menos que nada. Como menos que nada. Y tanto que nos paralizamos hoy por tonterías. El punto es que debemos esperar el sufrimiento por predicar el evangelio. Dice John Stott, ningún hombre puede predicar a Cristo crucificado con fidelidad y escapar a la oposición o a la persecución. De alguna manera vendrá la persecución. De alguna manera los hombres se molestarán. Es la reacción natural del pecador. Él quiere encontrar algo en que gloriarse. No quiere gloriarse en Cristo Jesús. Nuestro deber, ser fieles al evangelio por el que vale la pena sufrir. No abstenernos de comunicarlo. Que adornemos su contenido con nuestras vidas. Una de las cosas que Pablo hace en las epístolas pastorales es hablarles a ellos, a Timoteo y a Tito, y a decirles, díganle a los que son esclavos, que se comporten bien y que sean ejemplos para que adornen el evangelio. El evangelio es hermoso, no hemos dicho. Pero dice, pero podemos adornarlo. Así como hay un árbol de Navidad y se le pone un bombillito aquí, mira qué bien. Dice, adornen el evangelio. ¿Es posible adornar algo tan hermoso? Bueno, Dios quiere que lo adornemos con nuestras vidas, viviendo vidas que correspondan con la verdad del evangelio. Que nuestro hablar, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestros sentimientos se correspondan con lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y muchas veces, con vergüenza, tenemos que admitir que hemos sido manchas para el evangelio. Pero una vez más, ¿eso a dónde nos lleva? Al evangelio. Y saber que Cristo perdona nuestros pecados. Y volvemos otra vez a anunciarlo y a proclamarlo. Por eso David ora compungido, con dolor por su pecado. Dice, abre mis labios, Señor. Porque cuando él cayó en pecado, ¿qué pasó? Se cayó, no quería hablar. ¿Cómo yo le voy a hablar a otros del evangelio? Sí, miren lo que yo he caído. Pero le dice, abre mis labios, Señor, y yo le voy a contar a los pecadores tu camino. Esa es la oración que tenemos que hacer nosotros. Vamos a pecar. Y vamos a convertirnos en una contradicción en un momento dado. En una reacción, unas palabras que dijimos. Pero debemos ir a Cristo y limpiarnos en su sangre nueva vez. Y decir, Señor, vuelve y abre mis labios, Señor. Y mostraré a los pecadores el camino. Predique el evangelio de manera pura y de manera fiel. ¿Está presente el evangelio en tu púlpito?
Está presente el Evangelio. Pueden las personas escucharte domingo tras domingo y decirte, en ese púlpito hay Evangelio. Debe haber Evangelio. Si no hay Evangelio, mejor no subas otra vez. Porque el púlpito es para predicar a Cristo y este crucificado. Decía Packer, el Evangelio no es el ABC de la vida cristiana, es el A hasta la Z de la vida cristiana. Dice, no es el Evangelio, eso es para los nuevos creyentes. No, hermanos, necesitamos el Evangelio todos los días. Recordarnos el Evangelio, regresar al Evangelio, mantenernos allí firmes y fijos. Un pastor dijo, predicadores, si no toman la resolución de no ser originales en su predicación, perderán de vista lo que más importa. No hay que estar inventando el mensaje. No nos afanemos por ser originales. Y proclamemos el mensaje que se nos fue encomendado con fidelidad. Ese es nuestro llamado. El Evangelio ha sido encomendado a los pastores. Ha sido puesto bajo nuestro cuidado. Se nos ha encargado la administración del mismo. Y eso incluye su proclamación. Según el glorioso Evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Dijo Pablo en 1 Timoteo 1:11. Según el glorioso, es glorioso. Según el glorioso Evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. O sea, las cosas más valiosas que tú tienes en tu casa, tú vienes y la pones en manos de un niño de 2 años. O sea, mira, yo ahora me voy a ir de viaje. Yo quiero que tú te encargues de cuidar este tesoro que yo tengo. Eso es todo lo que tengo, ¿eh? Cuídalo. Prométeme que sí. Sube la mano derecha. Él no sabe ni pronunciar bien. Prometo. Esa es la imagen que viene a mí cuando dice que el Evangelio nos ha sido encomendado a nosotros. Dios encomendándonos a nosotros, hombres débiles, su glorioso Evangelio. ¿Qué encomienda? Y Pablo dice, bueno, tengo que cuidarlo. Tengo que proclamarlo. No tengo opción. Y por eso él dice en 1 Corintios 9, si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el poder, bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el Evangelio. Porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. O sea, yo lo puedo hacer voluntariamente o no, pero el encargo lo tengo. Yo no me puedo desentender de eso. Así que mi amado hermano, yo no sé si tú estabas consciente o no, pero tú eres el niño de 2 años a quien esa persona ha puesto todo el tesoro en tus manos para que tú cuides ahora ese Evangelio. Tienes una encomienda. Y eso me lleva a mi tercer encabezado. Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences. Timoteo sufre por el Evangelio. Y le dice en tercer lugar, guarda el Evangelio. Guarda el Evangelio. Dice el versículo 14. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Le citaba el texto de 1 Timoteo 1:11, donde Pablo dice que se le había encomendado a él primero. Y ahora le dice a Timoteo, también a ti se te dio la encomienda. Y lo llama tesoro. Y se podría describir de otra manera, porque es ciertamente un tesoro. Lo que tenemos en nuestras manos es un tesoro. Somos multimillonarios y no nos damos cuenta. Y vivimos a veces como pordioseros. Hay veces han encontrado a personas muy ricas muriendo muertes de pobres miserables. Encuentran los lugares, los encuentran por el olor de la muerte cuando llegan a sus apartamentos y viviendas. Y cuando revisan sus propiedades tenían un montón de dinero, pero vivían vidas miserables. Así a veces vivimos nosotros. Con el tesoro del Evangelio en nuestras manos y viviendo como pobres miserables. Como si no tuviéramos las riquezas de la gloria de su gracia.
Pablo dice, Timoteo, guarda el evangelio. Ahora, lo bueno es lo que Pablo dice en el versículo 12 al final. Porque él lo primero que le dice a Timoteo es que Dios es el guarda final del evangelio. En última instancia, Dios cuida su propio evangelio. Él dice al final del versículo 12, lo que garantiza que ese evangelio pueda ser cuidado. Porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Yo estoy convencido de que Dios es poderoso para guardar mi depósito. Eso es lo que me permite seguir hacia adelante. Es que no hay nada que detenga el glorioso propósito del evangelio. Se cumplirá porque Dios es su guarda. Eso es como el tipo de promesa de que no hay nada que se oponga a la iglesia, que las puertas del Hades podrán levantarse y la iglesia las destruirá. De la misma manera, no hay nada que pueda hacer que el evangelio deje de ser. O sea que nosotros estamos administrando algo indestructible, el glorioso evangelio de Cristo. El evangelio está seguro porque está en las manos de Dios. Pero eso no quita que Dios nos ha encomendado ser guardianes del evangelio. Dios nos ha encomendado ser guardianes del evangelio y eso es una tremenda responsabilidad. Eso significa que Dios, que es el guarda final, nos usa a nosotros como instrumentos en sus manos para hacerlo. Y nosotros estamos llamados a cuidar ese evangelio. El evangelio es un tesoro bueno, noble, precioso, depositado en la iglesia para su custodia. Cristo se lo encomienda a Pablo. Pablo se lo encomienda a Timoteo. Y Timoteo debía guardarlo. ¿Cuántas herejías se levantaron en la iglesia primitiva? Algunos de ellos son mencionados en las epístolas pastorales. Y Timoteo recibe esta encomienda. Tú cuídate de esas malas filosofías que andan a tu alrededor y cuida a los hermanos. Y cuando encomienda las cualidades de los pastores, dice que ellos deben ser personas que sean capaces de contradecir a los que están enseñando esas malas enseñanzas. Y ahora entonces pasa a darnos lo que ocurre con algunos ejemplos negativos y positivos en los versículos 15 al 18. No estamos teorizando. Estamos hablando de lo que puede ocurrir y lo dice con nombres. Versículo 15. Ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Concede el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuve en Roma me buscó con afán y me halló. Que el Señor le conceda hallar misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso tú lo sabes mejor. Y aquí presenta el caso específico. Primero, el caso negativo de Figelo y de Hermógenes. Ellos no eran los únicos que de alguna manera se avergonzaron de Pablo y le dieron la espalda, porque él habla incluso de todos los que están en Asia. O sea que un buen número de personas estaban avergonzados de Pablo y del evangelio de Pablo. Y luego tenemos el ejemplo positivo de Onesíforo. Por favor, no le pongas ese nombre a un hijo tuyo, por más que sea valiente y ejemplar. Pero este fue un hombre que se arriesgó en su empeño por ser útil a Pablo y servirle. O sea, imagínense en este momento, Pablo preso. Imagínense quizás en el contexto de ahora, en un país donde hayan unos radicales extremistas y tienen a Pablo preso allí. Onesíforo salió a buscar a Pablo donde estuviera. Cualquiera tuviera miedo de decir, yo ando buscando a Pablo. Ah, tú andas buscando a Pablo, agarren a ese también. Pero Onesíforo dice que lo buscó con afán hasta encontrarlo para servir y ministrar a Pablo. Los otros que habían hecho, muchos se habían ido. Dice, muchos me dieron la espalda. Y por eso él escribe aún a su amado Timoteo, diciéndole, Timoteo, no te avergüences de mí. Él lo dijo porque él había experimentado el menosprecio de algunos que le habían dado la espalda. Y a él le hubiera roto el corazón que Timoteo le hubiera hecho lo mismo. Pero Timoteo fue un hombre fiel. Nosotros vemos a Pablo
llamando a Timoteo a no tener un espíritu de cobardía ni de temor a los hombres, sino de poder y dominio propio, ¿no es verdad? ¿Saben lo que pasó con Timoteo al final? Lo encontramos en Hebreos capítulo 13, cuando al final del libro dice, es bueno que ustedes sepan que el hermano Timoteo fue suelto. ¿Y saben por qué fue suelto? Porque estaba preso. Y fue preso por causa del evangelio. O sea que Timoteo pagó su precio por causa del evangelio. Esto que estamos hablando no es teoría. Estamos hablando de lo que yo les decía que puede pasar en los años venideros, dependiendo de lo que ocurra en nuestras naciones. Cuando por predicar el evangelio a nosotros nos puedan meter presos. Yo estuve leyendo acerca de Juan Bunyan y los 12 años y medio que estuvo preso por predicar el evangelio. Con niños pequeños y una niña ciega y una esposa desprovista de recursos para sostener la familia. Este hombre solamente tenía que decir, ya yo no voy a seguir predicando, y lo soltaban ahí mismo. Y él no lo hacía, porque él no iba a avergonzarse de Jesucristo ni del evangelio. Gracias al Señor, hoy nos bendecimos, ¿no?, con sus producciones literarias, pero eso fue fruto de sus aflicciones por el evangelio. Solamente tenía que decir, no voy a predicar más. Debió ser muy duro saber que su familia estaba en sufrimiento y aflicción. Pero él había decidido ser fiel a Cristo. Aunque nuestros nombres no aparecerán en ningún libro de las Escrituras, como pasó con estos hombres como Onesíforo, podemos estar seguros de que en los anales celestiales se lleva un registro de lo que Dios ha puesto en nuestras manos en el arado de Dios. Y yo pregunto, ¿qué se estará escribiendo de ti con respecto a tu desempeño con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en nuestros días? ¿Qué se estará escribiendo de ti y de mí? Podemos ver, hermanos, cómo este tema no era algo periférico para el apóstol Pablo, sino algo central en su vida y en su ministerio. Era evidente que el evangelio era importante para Pablo. Estaba a punto de partir, escribiendo su última carta a su hijo Timoteo. Y este es el tema que le preocupa. Timoteo, no te avergüences del evangelio. Sufre por el evangelio. Guarda el evangelio. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra se caracterizó por su proclamación del evangelio. Y cuando se profetizaba en Isaías capítulo 61, lo que este Mesías haría, dice el Espíritu del Señor, Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sión, se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Y cuando él leyó este texto en la sinagoga, dijo, estas escrituras se han cumplido hoy. Ese fue el evangelio que predicó nuestro mismo Señor Jesucristo. El evangelio del que se enorgulleció el gran apóstol Pablo. El que él encomendó a Timoteo que se enorgulleciera, que sufriera y que lo guardara. Y ahora estamos tú y yo, con el batón en nuestras manos. Y nos toca correr la parte que nosotros tenemos por delante. La pregunta es cómo tú y yo vamos a correr esta carrera por el evangelio. ¿Y qué tú y yo vamos a hacer en la porción que nos ha tocado correr para la gloria de Dios? Tú y yo, recipientes de las bendiciones de este evangelio, que debemos abrazarlo, vivirlo y anunciarlo. Termino con esta cita de alguien que dijo, el mundo tiene muchas religiones, pero solamente tiene un evangelio. Y tú y yo lo tenemos en nuestras manos. Vamos a orar. Padre, gracias
una vez más por tu palabra y por el glorioso evangelio. Gracias, Señor, porque tú no ocultaste la bendición del contenido del evangelio como un misterio indescifrable para que 2 o 3 inteligentes lo descubran, sino que tú, oh Dios, nos has mostrado abierta y claramente tu evangelio para que aún los niños lo entiendan y se salven. Padre, gracias por recordarnos que el evangelio es un gran tesoro. Y gracias por recordarnos que no es por ser nosotros más sino menos que nos has escogido para ser bendecidos con ese evangelio y ahora nos has encomendado proclamar ese evangelio. Padre, te pido, Señor, que tú bendigas a mis hermanos y que tú nos concedas a todos cumplir con la encomienda que tú nos has dado. Ayúdanos a correr bien. Perdona nuestros pecados. Lávanos de nuestra maldad y concédenos, Señor, concédenos hacer buen uso del tiempo que nos resta en este mundo, para que el evangelio continúe siendo proclamado a tiempo y fuera de tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.